Bueno, les doy la bienvenida a este encuentro que es el componente virtual para el grupo 4 de biología. Este componente pues está realizado para esta sesión del laboratorio. Ya se realizaron o están previstas dos sesiones que son presenciales y esta que es virtual. Vamos a abordar dos temas para esta sesión. Una que está relacionada con este tema de mitosis y meiosis y la siguiente va a estar relacionada con genética y más que todo con genética pues de mendeliana, que es lo principal, y entonces van a revisar ustedes algunos ejercicios sobre este tema para concluir ya este laboratorio. Vamos a definir también en este instante la fecha de este componente práctico, la entrega. Yo quería preguntarles si todos los estudiantes que están en esta reunión están realizando el componente conmigo, porque hice la ¿Vamos? invitación. Señora, Perdón, profe. quiero preguntarle si todos los estudiantes que están en esta reunión realizaron el componente conmigo o con el profesor, pues no sé cómo se llama el otro profesor, es nuevo, me disculpo. Si todos realizaron el sábado, hace 15 días, ese primer encuentro, o hay alguna persona de las que esté aquí que lo hizo con el profesor Carlos, que es. Yo creo que todas las personas que estamos acá, pues, estoy viendo todos los nombres y creo que somos Ah, los bueno, que listo, perfecto. estuvimos. Bueno, chicos, entonces yo les dije que ustedes eran los menos favorecidos en cuanto al tiempo, porque hay un estipulado, unas fechas para la entrega de estos informes. Yo veo aquí en este es mayo, sí, no, este está mal. Veo una fecha para la entrega, entonces vamos a dejarla definida de una vez, y resulta que hoy estamos parados a 5 de mayo. Entonces yo no sé si ya con las prácticas que vamos a tener el próximo sábado, dejamos el informe, la entrega tentativa para el lunes 17 de mayo o el martes 18. En esta semana, del lunes 17 al viernes 20. Dejémoslo en esos días para que hagan la entrega de ese. Profe, para el 15 tenemos muchas entregas de materias. Profe, yo también le quería comentar eso, que nosotros tenemos casi, pues mi persona tiene todos los trabajos a entrega el 15 de este mes, Por eso, pero entonces para ver si lo entonces podemos dar para el 20. del 17 al 20, esa semana que hagan ustedes la entrega. Listo, sí, señor. O sea, son varios días que se dan ahí como a verla, porque luego viene casi el cierre. Ustedes tienen que tener calificaciones del 75 para presentar el componente, digo, perdón, la evaluación, que es del 25%. Entonces quedamos en eso. Yo sé que es acosado, pero realmente este es el último grupo, y es un poco el tiempo lo que juega en contra de ustedes. Y ya definiendo entonces esa fecha, ustedes ya tienen unos grupos de laboratorio. Yo les pedí que hicieran la práctica que realizamos hace 15 días. Con esto, pues, supuestamente no he revisado el drive, no, les soy sincero, porque he estado
en calificaciones del curso, pero yo tengo que entrar a calificar. Yo creo que por tarde el sábado en la tarde, mañana estoy en laboratorio otra vez, el sábado estoy en laboratorio con ustedes, yo creo que el sábado en la tarde voy a sentarme a revisar esos trades porque tengo componente práctico de microbiología, de biología y de bioquímica. De esos tres. Y tengo varios grupos que ya sus compañeros ya entregaron y tengo que dejar calificado eso. Y entro y reviso de una vez los aportes que el compromiso era ese, que entregaran ya por lo menos las primeras dos prácticas y yo las voy a calificar este fin de semana y les quedaría las otras dos más esta para que la hagan la entrega en las fechas que ya están estipuladas para mayo, que es del 17 de mayo al 21 de mayo, que es sábado. Bueno, chicos, ya con esto, con esta cosa definida, que es un compromiso que tenemos ya de entrega, esa fecha es importante dejarla lista. Vamos a dar inicio a la actividad y este tema es importante que también hagan esa consulta porque creo que de aquí van a salir varias preguntas para esa evaluación nacional. Primero que todo, del tema de la mitosis y de la meiosis, podemos decir lo siguiente. Para empezar, y creo que esos conceptos tienen que quedar claritos. ¿Qué entienden ustedes por mitosis? Esa sería una pregunta que les hago en este momento, al que ustedes me responden. Por favor, no estoy viendo la pantalla, solamente veo la presentación y algo del tablero. Profe, Un proceso que sí, ocurre en las células. Señora. Un proceso que ocurre en las células eucariotas de división celular, algo así. Sí, es un proceso que está relacionado con la división celular. ¿Qué más iba a decir? ¿Quién habló después? Bueno, chicos, eso por un lado. profe, qué pena, es que voy manejando, qué pena, voy manejando, me conecté acá, o sea, solamente estoy escuchando el audio, no estoy viendo absolutamente nada. Ya en 10 minuticos me conecto al computador y ya puedo participar Bueno, en el laboratorio. Qué pena con usted. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. De los temas de mitosis, tienen que tenerlo presente, que la mitosis se da en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Son todas las células que conforman los distintos tejidos. En el caso de las plantas y de los animales, por ejemplo, en la raíz, eso de hacer crecer una raíz, colocar una cebolla en agua para que crezca, de allí podemos tomar esa revisión de ese crecimiento celular y tomamos y hacemos una coloración y vamos a observar unas células que están en crecimiento y ese crecimiento lleva a una división celular abundante, muchas divisiones celulares. Y allí hay mitosis. En nosotros se dan en la piel, pero sobre todo es muy abundante cuando hay procesos de cáncer o cualquier otra alteración. Se toma una muestra de la médula ósea roja, una punción lumbar, y se mide las tasas de mitosis que se dan. Bueno, ¿y dónde se da la meiosis? La meiosis es una división celular también, pero se da en células sexuales. O sea, nosotros ¿dónde tenemos células sexuales?
Si aún no puede responder esta pregunta. ¿Una pista o nada? Profe, en el proceso de reproducción humana, Sí, pero ¿cómo se llaman esas células? Porque, las células sexuales, ¿cómo se llaman? gametos, Gametos. ¿Y cómo se llaman los gametos? ¿aló? ¿Cómo se llaman nuestros gametos? No sé, No con- Muy espermatozoides bien. Y los óvulos. Esas y los tipos óvulos. son células sexuales y en esos tipos de células va a producirse un proceso de meiosis. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno, o mejor dicho, eso es lo que ustedes van a averiguar de toda la tarea de estas dos comparaciones. Nosotros vamos a ver aquí unos avances de unos conceptos claros y como tarea ya la decimos lo que vamos a hacer como para este laboratorio. Entonces, chicos, aquí hay dos conceptos que son importantes dentro de la mitosis y tenemos acá uno. A ver qué tal es esto. Yo creo que ya. Esto que tenemos acá, esto que estoy señalando acá, que quedó aquí como subrayado de rojo, aquí para empezar, ese es parte de ese ciclo celular y esto se llama interfase. La interfase inicia entonces con una etapa G1, que es esta que está acá, vamos a una etapa S y luego vamos a una etapa G2. Entonces, desde aquí, todo esto que estoy subrayando, tratando de que me quede lo más redondito posible, hasta acá es lo que se llama la interfase. ¿Qué es la fase G1? Terminó aquí, la división celular con la citocinesis y se forman dos células pequeñitas. En esta etapa hay dos células pequeñitas que salieron de la división celular. Ahora, esas células tienen que crecer, hay una etapa de crecimiento realmente G1, significa eso en inglés, growth 1, que es el crecimiento 1, el desarrollo 1. Estas son pequeñitas y tienen que hacer síntesis de proteínas para el crecimiento. Luego que las células ya han adquirido un tamaño proporcional a las células madres, viene una fase de síntesis de ADN. Esa fase EDS es síntesis de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del núcleo, como en las células de la cebolla, nosotros vimos, hay un ADN. En estas células que son de crecimiento activo, que van a estar en las puntas de las cebollas, esas raicitas que están creciendo, no en el bulbo de la cebolla, porque en el bulbo de la cebolla no vimos esto, solamente vimos el núcleo allá, quiere decir que esas células ya están formadas, vimos unas células grandes, cuadradas, bonitas. Ese ADN que vimos allí, grandote en el núcleo, tiene que duplicarse 2 veces. O sea, tiene que hacer una copia, o sea, tiene que haber 2 moléculas de ADN completas, es una copia, y esa copia de ADN, pues, va a estar lista para cuando se vuelva a dividir la célula. El ADN de la célula es una molécula muy grande. Si se pudiese sacar ese ADN de la célula, aproximadamente tendría unos 2 metros de largo.
si pudiéramos, pero ¿por qué está tan concentrado? Porque el ADN se enrolla y se va a organizar en unas moléculas, en unas proteínas que se denominan histonas. Y es como si ustedes tuvieran una manguera larga en el patio. Eso haría mucho estorbo en un patio, pero si ustedes la llevan y le dan unas vueltas en un soporte, queda una manguera que está haciendo estorbo en un patio organizada. Muy parecido es este ADN que sobre una serie de proteínas de histonas, que son muchas, organizan el ADN y lo llevan a que se vea concentrado y organizado en una estructura muy particular que se denomina el núcleo. Bueno, luego ya se dividió acá y pasamos a la siguiente etapa, que es la de crecimiento 2 o G2. Esta etapa G2 indica que hay unos procesos de señalización molecular que le están diciendo a la célula que termine de prepararse para volverse a dividir. Y dependiendo de las necesidades de todo el tejido, puede darse nuevamente una división celular. Y está lista para dividirse otra vez en dos células. Y entonces inician otra vez las fases. Aquí ya aparecen en G2, empiezan a organizarse en esto que es los cromosomas. Y hay una serie de fases, como la profase. Realmente en la profase empiezan a aparecer los cromosomas. La metafase, que es esta, donde los cromosomas ya van a estar en la zona, en la mitad, en la zona ecuatorial. Y, la profase, aquí hablan de prometafase, que es esa parte, la metafase, todos en la zona ecuatorial. La anafase, cuando se rompen cada una de esas cromátides hermanas, o sea, ellas están unidas por un centrómero, la presión que se hace y se rompen y cada una va hacia uno de los extremos que comúnmente conocemos como polos en la célula. Luego el material genético ya está totalmente distribuido en cada uno de las regiones, de las nuevas regiones de las células, y empieza a aparecer una membrana. Esta etapa se llama telofase. Se dirigen ya a cada una de las regiones. Y por último, se forman las membranas nucleares, las membranas celulares, y empiezan a separarse. Y nuevamente inicia este ciclo con dos células pequeñas. Entonces, de la interfase, de la mitosis podemos destacar dos pasos concretamente. ¿Cuáles son? DOHF, que está que se habla. Uno, chicos, es este, que se denomina interfase. Y la división, que es esta, que es la mitosis, con todas las etapas que hay allí incluidas. Aquí en esto vemos el proceso, las células pequeñitas, el crecimiento 1, la síntesis de ADN y el crecimiento 2, y otra vez. Sí, ¿todos ven perfectamente esta transparencia? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. ¿tú puedes leerla?
¿Alguien puede leerla? Buenas noches, tutor, qué pena, tuve que salir un momentico, ya ahora sí estoy en clase, dale. Listo. Entonces, si quieres, lea esto que está en la transparencia. Ciclo celular, desde lo principio, todo, profe. Sí, todo. Si quiere, vamos leyendo por partes. Aquí, El ciclo celular es la secuencia clínica de procesos en cíclica, la vida de una célula. cíclica. Cíclica, sí, cíclica, de procesos en la vida de una célula eucariota que Hasta conserva ahí, la hasta capacidad. ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok. Hasta ahí nomás. ¿Qué son células eucariotas? Mire porque, ojo, esto le va a salir esa pregunta seguro en la evaluación. ¿Qué son células eucariotas? Entonces, ojo con esta definición porque es clara. El ciclo celular es una secuencia cíclica de procesos en la vida de una célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota y qué es una célula procariota? ¿Nada? La eucariota es la que tiene el núcleo definido, ¿no? La eucariota es lo que tienen compartimientos definidos. Muy bien. Y las procariotas son como las bacterias, que son células más individuales que no forman tejidos y que no tienen una parte de compartimentos como tal. ¿Quién estaba leyendo? ¿Cómo se llama la persona que estaba leyendo? Arismendi. Bueno, Arismendi. Por favor, continúa ahora sí. Que conserva la capacidad de dividirse, consiste en interfase G1, S, GS, división celular, mitosis y citocinesis. Muy bien, hasta ahí está bien. Estas dos cosas, hasta acá, me quedó bonito. ¿Eso cómo se llama? La interfase y la mitosis. Se llama ciclo celular. Todo esto es un ciclo celular, que se repite, un ciclo celular. Ahora sí, sigamos leyendo, por favor. G1. El primer momento en la vida de una célula hija recién formada. En la etapa de la célula adquiere o sintetiza materiales necesarios para su crecimiento y su posterior reproducción. La célula se queda en esta fase hasta que recibe señales internas o externas de reproducirse. Muy bien. Continúa. Es cuando la célula sintetiza, entre paréntesis, disciplina su ADN. Duplica su ADN. Duplica su ADN. Muy bien. G2. La célula completa su crecimiento y se prepara para entrar en la fase de reproducción. Muy bien. Esas dos fases hasta ahí tienen que ser claras para ustedes y esas dos, esto de acá, lo que acaba de leer la compañera hasta acá, es lo que se conoce como la interfase. Continúa. La fase M, entre paréntesis, división celular, comprende la mitosis y la citosíntesis. No, citocinesis, que es cuando las dos células, que es la última parte donde las células se separan. Listo. La mitosis consiste en la división celular seguida por la división citoplásmica llamada citocinesis. Sí, eso hasta ahí. Y mitosis proviene de una palabra griega que significa hilo.
Entonces, en esta etapa, para que les quede claro a todos, es en la mitosis, es en la única etapa donde vamos a ver cromosomas. Es en la única etapa, en ninguna otra etapa vamos a ver cromosomas. Por favor, si quiere alguien más leer, continúe con esto porque es muy importante para comprenderlo. Que no sea solamente como una parte de teoría que no tiene ninguna aplicación. Sí. ¿Seguimos leyendo? Sí, por favor. Ciclo celular de membranas humanas en cultivo. Duración de la interfase en las células de la piel. La interfase es la fase de mayor duración. Las células de nuestra piel se renuevan cada día y pasan cerca de 22 horas en la interfase del ciclo celular. Muy bien, hasta ahí, aclaremos eso. Ese tiempo, este tiempo que está acá, es el que duran la mayor parte de las células. Las células de la piel se están cambiando, las células de la sangre se están cambiando, las células que conforman el hígado se están cambiando, las células que forman parte del cabello se están cambiando, por eso nos crece el cabello, las que forman parte de las uñas. Todo, tal vez lo que fuimos hace unos meses, unos años, ya no lo somos. Pero sin embargo, con el tiempo, este proceso se hace más lento, por eso envejecemos. No, es muy activo en personas muy jóvenes, como quienes, como por ejemplo los niños, principalmente los bebés recién nacidos, por ahí hasta unos 4 o 5 años es muy, pero muy activo ese crecimiento. Luego empieza a ser más ralentizado y luego con la edad, después de los 20 años, empieza en algunos tejidos a ser más lento. Por eso podemos definir con claridad la edad de una persona, porque podemos claramente percibir rasgos de esa persona que nos indican que tiene cierta edad. Claro que también la mala alimentación y eso también pues puede despistar, pero en condiciones normales eso indica. Sigamos acá. Aquí en Señales para que, perdón, es que se puso ahí. Señales para que se regule el ciclo celular. Todos los procesos ocurren con una supervisión y un orden estrictos. Algunos controladores están dentro de la célula y otros en el medio. Por eso se dice que hay una regulación intracelular y extracelular. Muy bien. Esa mediación está regulada estrictamente por ese ADN, por todos los genes que están implícitos dentro del ADN. Y aquí nos dice que, ojo con esto, el ciclo celular en células nerviosas y hepáticas, para allá iba a ir, tiene unas particularidades. Las células nerviosas pierden la capacidad de dividirse una vez que llegan a la madurez. Las células del hígado conservan, aunque no la utilizan, su propiedad de dividirse. Se pueden reproducir si se remueve parte del hígado y su división continúa hasta que el hígado recupera su tamaño normal. ¿Qué quiere decir eso? Que las células nerviosas pierden la capacidad de dividirse. Pues sencillamente que hay un momento máximo de crecimiento que lo que llamamos ese desarrollo del cerebro, de la parte nerviosa, que comprende entre la formación de ese, en el caso de los mamíferos, de ese bebé que se está formando allí, hasta aproximadamente unos 18
20 años. El cerebro sigue estableciendo, hay división celular, pero después se detiene la división celular. Y entonces, ¿qué pasa? Porque si las células se mueren todos los días, ¿qué pasa con las células nerviosas? Nos tocaría estar aprendiendo todos los días cómo me llamo, así como la novela de Gabriel García Márquez, La leche sirve para hacer café con leche. Todas unas cosas nos tocaría anotar todos los días para qué sirven las cosas, y eso no ocurre, eso no lo hacemos. Hay cosas hasta de una manera no racional las realizamos, pero esa información, ¿cómo está? ¿De dónde sale? Pues de las neuronas que se establecen. Con el tiempo morirán muchas de ellas a medida que envejecemos. Pero también las neuronas son muy dinámicas y, como ustedes han visto, tienen unos axones que son esa estructura de conducción electroquímica que forma un impulso nervioso que son capaces de llevar desde la estructura central del cerebro a las periferias y también recoger esa información de las periferias y llevarlas a ese procesador central que llamamos cerebro. Tiene 3 estructuras principales de procesamiento. Pero lo particular es que además tienen una parte, una cabeza, por decirlo así, cada una de estas neuronas, que es la parte más ancha, y tiene unas divisiones o unos filamentos que salen allí que se llaman dendritas y que son capaces de hacer una conexión con otras neuronas. Eso es lo que se llama plasticidad neuronal, cuando es capaz de hacer miles de conexiones con otras células, manteniendo en funcionamiento todo el sistema nervioso. O sea, si una célula muere, se restablece otra conexión por otro lado. ¿Qué mata también las neuronas? Pues cosas que no deberíamos consumir. Las bebidas alcohólicas, la gente que consume bebidas alcohólicas constantemente, muy probablemente al final de la vida de una persona no va a terminar ni sabiendo cómo se llama. Las drogas, y ¿qué fortalece las células nerviosas? La fortalece muchas cosas. Primero, dormir, eliminar el estrés, muy importante, no deja que se mueran tantas neuronas. Lo otro, hacer actividad intelectual, mantiene conectadas todas esas neuronas. Y eliminar tantas cosas que pueden llegar a ser y afectarlas. Eso en cuanto al sistema nervioso, para que se comprenda que ellas sí pierden esa capacidad de dividirse, pero se mantienen gracias a esa plasticidad que consiste en que diferentes dendritas, una dendrita, por decirlo algo, se puede conectar con 5, 6, 7, 8, 9, 10 dendritas y se mantiene esa conexión. Además, hay unas células que son mucho mayor que el número de dendritas, que se denominan células gliales, que son células de soporte que suministran todos los nutrientes que requieren estas células y las consienten, y por eso es que ellas pues soportan todo ese desgaste. Ahora, aquí hay otro concepto muy importante, que es este. Si quiere, léalo, por favor. Muerte celular y cáncer. Después de un número limitado de divisiones, las células mueren para mantener el buen funcionamiento del organismo. Esto es lo que se conoce como muerte celular programada, apoptosis. Muy bien. Las células cancerosas escapan a esta muerte y se dividen de manera incontrolada
con información genética modificada, dando lugar a un tumor maligno, poniéndose en peligro la vida del organismo al que pertenece. Entonces, también se pueden escapar algunas células de este proceso en el cual después de un número de ciclos de divisiones, las células mueren. Cuando unas células se escapan, inician este proceso de ciclo celular descontrolado y no obedecen órdenes, y cuando digo órdenes es que en el caso nuestro, ¿no? Es casi de todos los seres vivos funcionan igual, pero en el caso nuestro, en el caso de nosotros como mamíferos, que somos todo nuestro tejidos se interconectan y de unos a otros se mandan señales para diferentes órdenes. Por ejemplo, hay señales que se envían a través de unas moléculas que se denominan hormonas, que van a permitir que una persona sea capaz de reaccionar ante una situación imprevista, como un peligro. Eso de hacer una cosa que no estaba pensado ni que se podía hacer es parte de todas esas órdenes que se envían de un órgano a otro. Principalmente el sistema nervioso central controla esa parte. Hay un sistema de este sistema nervioso central que es voluntario, pero hay otro que es involuntario, que también ojalá sería bueno los psicólogos que están aquí que revisaran esos conceptos. Y estas células van a producir cáncer porque no responden a ninguna de las señales de los órganos que acabé de decir. Simplemente cuando sabe que hay una persona, por ejemplo, con un cáncer de piel, cuando usted ve en la piel de esa persona una costra que es distinta a las células de la piel, se llama un carcinoma, y es una costra ahí como una verruga. Por eso es que a veces los lunares y todo eso los médicos los tienen bajo control, o le dicen a una persona, hay que estar controlando, si se crece nos toca extirparlo porque puede haber peligro de un cáncer. Ese es, por ejemplo, cuando se forman lo que llamamos tumor, que son unas masas gigantes en las cavidades internas, pueden ser en el cerebro, puede ser en los pulmones, puede ser en cualquier lado, en el intestino. Esas masas grandes que no deberían estar allí, que son un tejido distinto al que forma parte de ese órgano, pues eso es cáncer. Y el cáncer no es otra cosa sino unas células en masa que crecen descontroladas y que por su mismo descontrol se roban todos los nutrientes que requieren las otras células para mantener su funcionamiento, y terminan pues un organismo muriendo. ¿De dónde más proviene el cáncer? Pues el cáncer a veces puede afectarse también por cosas externas que pueden afectar el ADN y producir una mutación, o sencillamente hay genes que en algún momento de la vida están codificados para que una persona a los 40 o 50 años desarrolle alguna enfermedad relacionada con estas. Bueno, aquí tenemos el ADN. El ADN, como lo pueden ver, es esta cadena retorcida que vemos acá. Todo es una molécula de ADN. Y vamos a definir unos conceptos que son muy importantes relacionados con ella. El ADN, entonces, aquí está abierta. Y este ADN está formado por una serie de letras, como lo ven acá.
Estas letras de aquí, pues es para decir que son unas moléculas que se han identificado y esta molécula se llama adenina y esta timina. Adenina, timina, adenina, guanina, citosina, acá. Adenina, timina, citosina, guanina. Los complementarios siempre van a ser ¿cuáles? Adenina con timina. Siempre. A lo largo de toda la cadena puede que existan algún lado la timina, en el otro estará la adenina, pero no van a encontrar por lo menos una citosina o una guanina. La otra par complementario de letras que se pueden distribuir a lo largo de todo el ADN es esta citosina, que va a ser complementaria con esta guanina, como lo ven acá en este escrito que tengo ahí. Esto se pueden repetir infinidad de veces y se llaman pares de bases que son complementarias. Ahora, vamos a definir ahorita o definamos ahora unos conceptos importantísimos relacionados con esto. Si yo les pregunto en este instante qué es un gen, ¿ustedes qué me responden? De lo que ya tienen en su mente. Y mira que antes de que me den la respuesta, estos términos, si ustedes se ponen a pensar, los escuchan en un día, no sé cuántas cantidad de veces, que uno a veces los carga inconscientemente. Y vamos a definir en este instante qué es un cromosoma, qué son ADN y qué es un gen. ¿Qué es un gen? Empecemos por un gen. Pues se podría definir como una partícula que lleva el material genético o que se transmite el material genético en los seres. ¿Y el ADN? Es la cadena de información, O ¿cierto? sea, también lleva material genético. ¿Y entonces qué es un gen? Entonces, mire chicos, esos conceptos no podemos patinarlos más, por favor, y menos ustedes que están como en ese medio. Esto de aquí hasta acá lo podemos denominar como un gen. Como un gen. O sea que un gen es ADN. Entonces sí, un gen es ADN. Pero entonces, ¿qué es un gen? Es la mínima partícula del ADN que expresa algo. Y ese algo puede ser una proteína. Por ejemplo, una enzima, el color de la piel, que está dado por una pigmentación, otra proteína que se llama melanina. Eso es un gen. El hecho de que usted se tome un vaso de leche y no le caiga mal la leche, quiere decir que hay un gen presente allí para degradar la galactosa que está presente en la leche. Y si no, pues esta leche se fermenta allí y le va a producir a usted muchos problemas. Esa enzima que se produce allí es porque hay una información genética. ¿Y dónde la puede encontrar? En esto que se denomina gen. O sea, es la mínima cantidad de información que tiene el ADN, un pedacito un segmento de ADN para producir algo. Básicamente, para que les quede claro aquí, todo este orden de aquí hay un orden que es copiado por una molécula de ARN mensajero, que luego va a una estructura que se llama ribosomas y es leído allí para formar básicamente proteínas. Entonces, toda la información que está allí se va a formar en proteínas.
Eso tiene que ser importante para ustedes y lo tienen que tener clarísimo, la información del ADN, y en cada gen va a formar una proteína que puede ser una enzima, que puede ser otra proteína como la melanina, que va a intervenir en la pigmentación de la piel y da ese color de la piel o del cabello o de los ojos. En muchos lados interviene la melanina. Y todo esto es ADN. Estas bolitas que vemos acá se denominan histonas y es en la estructura donde ese ADN da una serie de vueltas para enrollarse allí 2 vueltas y media. Bueno, ahí hay una parte que ustedes tienen que leer sobre esto, y este ADN se organiza. Ese ADN solamente que está aquí enrollado, solamente va a ser visible en estas estructuras que denominan cromosomas cuando esto vamos a entrar o estamos en la mitosis o en la meiosis. Únicamente se van a ver los cromosomas. Entonces los cromosomas están formados de ADN. Pregunta. ¿Qué me responden? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, señor. Claro. Que sí. Sí, que sí. Dúdalo, no lo dude. Todo es Sí. ADN. Sí, señor. Todo es ADN. ¿Y un gen es ADN? Sí, claro, lleva Claro que información. sí, pero Genes entonces, tiene ¿qué ADN. es un gen? Ahora sí ya me lo dicen. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es un gen? Ya lo acabé de Puede ser. explicar. Puede ser una partícula de información que Es lleva la el mínima ADN. cantidad de ADN De material. que va a pasar una información. Sí, señor, es la mínima cantidad de ese ADN que va a pasar esa información. Entonces, estos conceptos como el gen, el ADN y los cromosomas ya no se pueden dudar más. Y vamos a ver otros conceptos que están relacionados aquí. Lo que estamos viendo en esta transparencia está relacionado con esa estructura que se denominan cromosomas. Estos que vemos acá, que estamos viendo acá, este es un cromosoma, pero es una fotografía. Y este sí es una representación o un dibujo de este mismo cromosoma. Entonces, esas estructuras van a tener dos partes, una estructura que se llama centrómero, que está aquí, y va a haber ese centrómero y va a tener 2 brazos, un brazo P y otro Q. Y como ustedes pueden observar dentro de ese gráfico, hay unas estructuras bandeadas en cada uno de esos cromosomas, y esos corresponden a diferentes genes. O sea, aquí hay un genes. Hoy día ya se tiene la información en cada brazo de un cromosoma qué tipo de genes están allí asociados a la expresión de algo. No todos los genes que tenemos en nuestro organismo se expresan. Un ejemplo, ustedes tienen una USB de 100 gigas. Cada vez que ustedes van a utilizar la USB de 100 gigas, no van a imprimir todos los documentos, sino o no van a extraer todos los documentos de allí, sino ustedes van a extraer de esa USB el informe del laboratorio de biología.
El informe del laboratorio de biología representaría dentro de esa información que está en esa USB un gen, que es una información específica. No es de, no sé, de otros cursos, no es de, por ejemplo, de cálculo, no, es el informe. Entonces, esa es la información que está en el ADN. Y cada uno de estos genes tiene una información, de estos cromosomas tiene una información particular en estos genes. Aquí hay un dato importante que ahora lo vamos a ver y son que es el tamaño de los dos, y estos se van a organizar por pares de cromosomas homólogos. Entonces aquí está el par 1, los cuales tienen la misma altura, el cromosoma está a la misma altura, el brazo P y el brazo Q de esos cromosomas van a estar a la misma altura. Aquí tenemos otro par homólogo que es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Lo que estoy señalando son los centrómeros que van a estar a la misma altura. Entonces, esto es importante que ustedes lo comprendan. Y de los 22 pares, los cromosomas que tienen, por ejemplo, todas las especies tienen un número de cromosomas variable. Y esos números de esos cromosomas también son distintos en tamaño de una especie a otra, o sea, lo identifican a cada una de esas especies como particular. Quiere decir que no tienen la misma información para cada uno de estos. Entonces vemos que además nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, pero hay un par de cromosomas que es autosomales, que son estos que están acá, y nosotros tenemos un par de cromosomas sexual. En el caso de este ejemplo que vemos acá, es XY, que es un cariotipo que corresponde a un hombre. Y aquí también lo tenemos. Bueno, este es solamente... Pero aquí tenemos los dos cromosomas sexuales de igual tamaño, entonces que se denomina XX, este es XY, y este corresponde entonces a un cariotipo de una mujer. Ahora sí entremos a las etapas rápidamente, y ya con esos conceptos que nosotros recogimos para esta práctica de laboratorio, vamos a tener claro lo siguiente. Entonces, en la mitosis vamos a encontrar que es un proceso que se dan en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Pregunta. Vamos tomando apuntes, chicos, porque no lo dejamos a la memoria. Entonces recordemos que esas células somáticas son las que forman la mayor parte de los tejidos como tal, la piel, los huesos, todas estas están formadas por células somáticas, y allí ocurre con diferentes grados de velocidad esta formación de células mitóticas. Entonces empezamos por una profase, que es esa estructura en la cual vemos células que aparecen unos filamentos, aunque ya no están totalmente organizados, y vemos parte de ese núcleo. Luego tenemos una metafase, que es una serie de cromosomas que ya están organizados en una parte central o ecuatorial, como en muchos casos se menciona.
y están sostenidas por esto que se llaman el huso, que son unas fibras de proteína que después, primero lo sujetan y después se irán a separar de los centrómeros de cada uno de estos cromosomas para pasar a la siguiente etapa que se conoce como una anafase, que es esta. Cada una de las cromátides hermanas son separadas y llevadas a cada uno de los sitios. Y luego, en la siguiente etapa, la telofase, vuelven y aparecen otra vez unos filamentos no muy definidos y la membrana celular reaparece. Y por último, en la citocinesis ya hay una separación total, puede que las células estén muy unidas, pero ya hay una formación de membrana celular y el núcleo empieza a desaparecer. Eso es muy importante para que lo comprendan. Esta etapa se llevan a cabo en el núcleo. Hay una cosa muy... bueno, listo. Esto que ustedes ven aquí no es un dibujo, sino es una fotografía como tomada, como si hubieran ido al laboratorio. Si hubieran ido al laboratorio, muy probablemente con sus celulares hubieran tomado esta foto, donde vemos las etapas como la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas etapas que vemos acá, por ejemplo, esta de acá es una profase, esta de acá es una metafase, por aquí debe haber otra metafase, ¿dónde está? Bueno, aquí allá hay una metafase que está empezando a separarse, los usos están desgarrando ya, se ven prácticamente las cromátides hermanas casi totalmente separadas. Aquí vemos una anafase y por aquí ya vemos, aquí vemos una telofase. Y por aquí vamos a ver una citocinesis, como es este caso de la citocinesis. Esas son las etapas que se identifican, digamos, ¿y esto de dónde lo vamos a identificar? Yo lo dije ahorita. Si nosotros en las células de la cebolla, en el laboratorio, observamos las células grandes, esas células así larguísimas, como esto que estoy haciendo acá, con un núcleo aquí. Eso lo sacamos del bulbo de la cebolla. Pero este tipo de células en ese crecimiento tan acelerado de mitosis, lo vamos a tomar de las raíces de la cebolla. Cuando metemos la cebolla en el agua, empiezan a crecer y en esas puntas de esas raíces hay un crecimiento, una división mitótica muy grande. Entonces ahí podemos observarlas. Bueno, estas dos fotos me las encontré esta tarde y las incluí. También se pueden apreciar como con otro laboratorio, con otro microscopio. Lo mismo, una telofase, por acá células en profase como esta. Aquí hay una citocinesis bien definida. Aquí hay profases, en esta etapa ya empieza a haber profases tempranas. Hay una anafase, una telofase, perdón, y una anafase acá. Entonces, para que ustedes también les sirva de referencia. Bueno, ¿cómo se ordenan, digamos, un cariotipo? ¿Cómo se hace? Porque hoy casi todo el mundo, pues, es otro término que se habla. Un cariotipo es básicamente un ordenamiento de esos cromosomas que se realizan, pero es un trabajo manual, ¿no? Se toman unas fotos principalmente de
de sangre, glóbulos blancos, que son los que tienen ADN, los glóbulos rojos no tienen ADN, esa forma de dona o de condón que tienen los glóbulos rojos quiere decir que son totalmente redondos pero planos al mismo tiempo, o sea, los glóbulos rojos tienen que ser muy planos y flexibles para poder transportar el oxígeno hasta diferentes regiones donde, como el cerebro, donde el paso de estas células va de una a una y el oxígeno no hay sino el paso para esta célula. No hay, es tan estrecho el espacio que únicamente pueden viajar y tienen que ser planas y redondas para que sean muy flexibles. Este ordenamiento vemos aquí un grupo y luego estas chicas, como lo ven acá, recortan los cromosomas y los ordenan hasta que quedan como esto, algo así como esto, ordenado por pares de cromosomas homólogos. Y se identifican, aquí hay un brazo P y un brazo Q, y como ustedes ven acá, vemos este sería el centrómero acá, esta es la zona P y este es el brazo Q. Y en ese brazo Q ya hay una serie de genes identificados, y entonces ya están totalmente clasificados, por lo menos todo el genoma humano, donde está en la zona esto y se identifica como Q21.1, Q21.2, Q21.3 y así sucesivamente, y cada uno de esos que se denomina Q21.22 o .3 es un gen que hoy día ya se tiene identificado con qué está asociado. Como les dije al comienzo, no todos los genes durante toda la vida los vamos a usar. Hay genes que no se van a expresar, pero dependiendo de algunas condiciones como ambientales, se puede dar que se exprese. Aquí vemos la célula, el ADN, vemos la estructura de la molécula, vemos los nucleótidos, vemos los cromosomas, vemos la identificación de cada uno de esos genes que están allí asociados. Bueno, chicos, ¿qué preguntas tienen hasta acá? Bueno, antes de dar paso a las preguntas, este gráfico me parece espectacular por lo siguiente. Este es la parte interna del núcleo. Aquí hay una membrana, este sería el núcleo, y aquí está el ADN tiene que abrirse, hay unas enzimas que permiten que el ADN se abra, y hay una molécula como esta, que es un ARN, que se denomina ARN mensajero, que llega y copia exactamente la información que está aquí en este ADN. Este pedacito de información que se copia de ese ADN se denomina gen. No se les olvide. Esa información que lleva ese ARN mensajero que ahora sale de ese núcleo y va a esta estructura que se denomina ribosoma, va a ser leído. Allí hay otros tipos de RNA, el RNA ribosomal y el RNA de transferencia, que van a leer este RNA mensajero, y cada lectura que hacen de esto por tripletes van a ordenar un aminoácido, y ese aminoácido se va uniendo a cada uno en ese orden, y de acuerdo a la información que se tiene en ese RNA mensajero, y va a permitir que crezca esto que se denomina una proteína.
Bueno, aquí en esta tabla por lo menos se necesitan citosina y uracilo para colocar en A se pueden colocar con guanina, citosina y guanina se puede colocar un glutamato con otro triplete que puede estar involucrado allí es guanina, citosina, cuando aquí se lea por lo menos guanina, citosina, a ver, guanina, citosina, se va a colocar una prolina, como lo vemos acá, uracilo, citosina, va a colocar una lisina, que es otro aminoácido. Tengan en cuenta una cosa, chicos. Aquí es un concepto que ustedes vieron allí. Recuerden que el RNA mensajero o los RNA tienen una sola hebra, no son dos hebras. Y están formados también de esas letras que ven en el ADN, pero aquí no va a existir como parte complementaria, por lo menos adenina con timina, no existe, sino esa adenina es complementaria porque va a estar en el ADN, es uracilo. La guanina sí es complementaria con la citosina, esa sí está allí y es complementaria, pero esta de aquí cambia, para que ustedes la tengan presente y aquí la vemos, mire, guanina con citosina sí, pero la adenina, y aquí no vamos a encontrar timina, sino uracilo. Bueno, chicos, no sé qué preguntas tengan hasta acá de esta parte para irnos a la segunda. Y ya les digo qué van a hacer aquí en esta estructura, en esta práctica. Entonces, ¿tienen comentarios hasta acá? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Están comiendo? Profe, yo tengo una pregunta. Después que es copiado, entonces los aminoácidos son los que se encargan de hacer que ahí me perdí. Cuando ese ARN llega aquí a los ribosomas, cada una de la información que está aquí va a organizar uno de estos que es un aminoácido. Y esta estructura que usted ve aquí como de bolitas de colores sigue creciendo. Y esa estructura que está creciendo así a lo largo se llama proteína. O sea que la información que está contenida allí es la que va a ser parte de las proteínas. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué van a hacer acá? Para pasar, van a hacer un cuadro comparativo donde se explique cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Solamente van a hacer eso. ¿Cómo, profe? Que no se le escuchó bien. Van a hacer un cuadro comparativo en donde se identifique perfectamente las diferencias que hay entre la mitosis y la meiosis. ¿Dónde se produce la mitosis? En la célula, en el núcleo celular. No. ¿En qué tipo de células está la mitosis?
en células somáticas. ¿Y la meiosis dónde se da? Las sexuales. Muy bien. Listo. Eso es lo que van a hacer, ese cuadro comparativo. ¿Eso es claro para todos? Sí, señor. Listo. Y esa es una de la primera práctica. Vamos para la otra. Bueno, la otra es de genética y vamos a ver unos conceptos rápidamente y vamos a decir en qué en qué consiste esta actividad. Bueno, aquí hay una parte de la historia, no voy a echarla toda porque si no, no acabo esta noche, pero voy a decir algunas cosas que son muy importantes para que ustedes empiecen a ver de dónde viene la genética y para dónde va. Entonces, esto empieza más o menos como en 1858, cuando Charles Darwin identificó que habían diferencias en organismos que eran muy, muy similares. Y fue uno de los primeros científicos o de forma científica en enunciar por lo menos una teoría de la evolución, y la genética está asociada con los cambios que ocurren constantemente. Luego aparece Gregorio Mendel, que se dio cuenta de las particularidades que ocurrían en las plantas que él cultivaba. Él era un monje y cultivaba plantas y empezó a llevar una estadística de cada cuánto se repetía alguna de las características que poseían estas plantas. Entonces es muy importante. Luego por lo menos apareció Federer, que ya observó un núcleo y acuñó el término de nucleína, que luego se dio al paso al término que se denomina hoy como núcleo. De aquí, de todos estos son aportes supremamente valiosos, pero si no los los resumo, pues no vamos a tener un avance hoy. Aquí voy a destacar a Carl Corner Hugo de Vries. Importante el trabajo que él, porque digamos que el trabajo de Gregorio Mendel pasó desapercibido casi 80 o 100 años. Y este señor rescató ese trabajo y se dio cuenta de lo valioso que era y empezó a trabajar todo lo que tiene que ver con genética mendeliana. Luego, hacia el siglo pasado aparecen también unos pensantes, y de aquí rescato el trabajo que hizo Thomas Morgan, muy importante porque él realmente trabajó con unas moscas que se llama Drosophila melanogaster, que son fáciles de obtener y que son unas moscas que son universales, o sea, están en todos los hábitats, excepto en los polos, y él se conoce como las moscas de las frutas. Este trabajo es muy importante porque las moscas tienen una particularidad, que tienen ciclos de vida corto, y esto permite ver con facilidad los cambios que ocurren de una generación a otra. Y él empezó a hacer diferentes cruces de moscas de distintos hábitats y empezó a observar qué cambios se daban. Lógicamente ya se conocía toda esta parte de la herencia mendeliana. Bueno, ya hacia un poquito más abajo
para no detenerme acá, hacia 1950 aparece, se da algo que es lo que se conoce como el dogma central de la biología, y esto consiste en lo que acabo de explicar con anterioridad, en lo cual el flujo de la información que estaba en el ADN fluía desde el ADN, luego era copiado a una molécula de ARN mensajero y luego esto era leído para formar proteínas, como lo vemos acá, para la producción de proteínas. Eso lo postuló Francis Crick, y luego ya con Watson, ellos lo que hicieron fue armar toda la estructura de esa molécula de ADN, y con ese trabajo fueron premio Nobel de biología en esta rama de medicina. Eso está más asociado con lo de medicina. Biología propiamente no hay, hay química y hay física y hay medicina, pero esto está más relacionado con medicina y ellos obtuvieron ese premio. Luego, bueno, y también fueron de buenas porque ellos se apoyaron en un trabajo. Esta chica si no está acá, no la tengo acá, no está. Ella si no la tengo acá. Ellos se apoyaron en un trabajo de una investigadora, pues que no era la científica titular, sino que estaba muy apasionada por el ADN y tomaba unas fotografías con rayos X cuando eso estaba impulsándose todo lo de los rayos X, y ella tomó esas fotos pero no entendía, y el trabajo de ella sirvió de base para que lo que es Watson y Crick entendieran de qué se trataba y pudiesen armar la molécula completa. Bueno, actualmente ya en este momento tenemos un avance grande en la genética. Ya se conocen desde 1900, en los años 90 empezaron procesos acelerados donde se mezcla genética con procesos de bioquímicos, con procesos biotecnológicos, y también se asocia todo lo que es genética con todas las ciencias de sistemas, de procesos, de bases de datos que existen hoy día. Hoy día ya hay una secuencia de ADN, por eso es que, por ejemplo, trabajaron tan rápido en las vacunas contra el virus que nos tenía azotados desde el 2019, y se reconocían ya ciertas estructuras de esa cápside en esas proteínas porque ya hay unas bases de datos estructuradas. Esa parte de la ciencia totalmente documentada, pues se inician con un trabajo muy ambicioso que no creía nadie que fuera a terminarse, como fue la secuenciación total del genoma humano, y luego empezaron la secuenciación total de diferentes genomas de distintas especies, y prácticamente hoy se tienen secuenciadas no solamente el genoma humano, sino secuencias de plantas. Se tiene casi identificado la totalidad de los genes que se producen y qué alteraciones. Luego se dio unas revoluciones biotecnológicas donde un gen de una especie se podría insertar en otro gen de otra especie.
Y de eso pues nos hemos beneficiado. Un adelanto importantísimo se dio en los años 80, 82, especialmente cuando se logró insertar un gen humano que produce la insulina en unas bacterias que se conocen como la E. coli o Escherichia coli. Esto fue un avance muy, pero muy importante porque colocaron hacer el trabajo de las células humanas a través de un gen que sacaron y lograron insertar en el genoma de la bacteria y empezó a producir insulina. Antes de 1980, pues la gente moría de diabetes, no había nada que hacer. Después de 1980, con la producción de insulina y con la masificación de la insulina, hoy día la gente se inyecta la insulina y puede perfectamente llevar una vida bastante normal. Antes no, antes morían en cualquier momento porque la gente con una sobrecarga de azúcar, pues a veces llegaban a unos comas. Y hoy día, miren, lo que les decía, se tiene secuenciado, hay bases de datos, hay bases de virus completos, hay 2800 de microbios, bacterias, hay algunos 1700, se están trabajando en nuevos trabajos de hongos, hay 600 especies de hongo totalmente secuenciadas, hay de animales, hay 182 completos y se está trabajando en otros 252. O sea que el trabajo que se está haciendo en esto y apoyado en todo lo que tiene que ver en las ciencias de la informática, pues ha permitido avanzar. Esto como para decirles que no está una cosa como desconectada de la otra. Y vamos a hablar aquí de una serie de conceptos y ya les dejo el trabajo. Entonces, la genética moderna inicia con el trabajo de este señor que dejó, digamos que toda esa base para la genética de hoy día. También con el trabajo de otros, pero digamos que con Mendel, él lo único que hizo fue observar unas características externas de la planta y se dio cuenta que unas plantas producían unas semillas que eran verdes, en este caso hablan de guisantes, pero aquí los conocemos como alberjas, y otras que eran verdes y eran rugosas, otras que eran amarillas y otras que eran verdes, lisas. También de la forma de la vaina, esta es inflamada, esta es comprimida, donde se ven bien marcadas las semillas que están dentro. Vainas de color verde y vainas de color amarillo. Flores, la flor de color púrpura o blanca. Las uniones de las hojas, la ubicación de las uniones de las hojas a la flor y el alto de cada una de las plantas. Estas son características que pudo observar y ¿qué hizo él? En un periodo de tiempo veía las mismas plantas y veía cambios y hizo apuntes y hizo cálculos estadísticos de cada una de esas variables. A eso se le llama herencia mendeliana. ¿Y en qué consiste? En que algunas características en un tiempo, de una cosecha a otra pueden variar. Y a eso se denominó después el fenotipo. El fenotipo, o sea, el fenotipo es lo físico, lo que yo puedo ver de un individuo, por ejemplo, en este caso de estas plantas, o si veo una característica de una especie, de un grupo humano, yo puedo decir que hay unas personas de piel negra, otros que tienen
Incluso si todos son de piel blanca, podemos ver que algunos tienen el cabello liso, otros tienen los ojos oscuros, otros tienen el cabello rizado, otros tienen una estructura hacia la frente que se llama pico de viuda, o tienen los dedos que no se pueden retroceder más de 90 grados. Todas estas son características físicas que podemos ver de un grupo de personas, y a eso se le llama el fenotipo, o sea, lo físico es el fenotipo. Ahora regreso a este concepto que está acá. Pero existe algo que se llama el genotipo. Eso que hizo Gregorio Mendel, de observar y ver que de un tiempo, de unas generaciones a otras cambiaban, aparecían de vez en cuando de verdes a amarillas, y casi siempre eran verdes, pero también podía aparecer amarillas de vez en cuando. Se empezó a dar cuenta después de tantas generaciones cómo iba a aparecer y a predecir. Entonces aparece otro concepto muy importante. Uno es lo que yo veo, que sería el fenotipo. Pero también hay otro concepto que es el genotipo. Entonces, si yo ya entiendo que en ciertos periodos aparece otra característica, o ustedes van a decir, no, es que en mi familia mis abuelos tenían los ojos azules, mis hermanos unos tienen los ojos azules, yo tengo los ojos oscuros, pero mis tíos tienen algunos los ojos azules y mis primos tienen algunos los ojos oscuros. Entonces yo me puedo dar cuenta que hay algo en cada una de las células que permite que se exprese una característica. O sea que si tomamos todos esos rasgos, yo puedo decir que en mi familia hay ojos azules, hay ojos negros, y probablemente yo tengo un gen que sea para ojos azules, así mis ojos sean negros. Y es probable, aquí se habla mucho de la probabilidad, por eso hay cálculos matemáticos para hacer la probabilidad que mis hijos, alguno de ellos, tengan ojos azules. Entonces, lo que se expresa puede ser esto, que se llaman heterocigotos, o esto, que yo voy a ver como puede que sea un homocigoto. Entonces, si hay una característica como los ojos negros, que es lo de nuestro medio que se expresen, entonces lo normal, entonces el rasgo dominante serán ojos negros. Entonces a esto se le va a colocar la parte, letras en mayúscula. Ahora, lo poco probable que ocurra en nuestro medio, porque también la genética es influida por el medio, es que tengamos los ojos azules. Esto de ojos azules es poco probable que se dé aquí. Pero digamos que mi mamá tiene los ojos azules, o sea, el fenotipo que ella tiene es este. Ojos azules, yo tengo un fenotipo. Pero vamos a hablar del concepto ahora de genotipo con G. La primera es de lo físico y es fenotipo ahora con G. O sea que existe la posibilidad que si yo no tengo los ojos azules, sino negros, tenga unas variantes, que son estas. Tenga la posibilidad que tenga un heterocigoto, o sea, o que sea homocigoto o que sea heterocigoto, y que esas dos variantes
me den la posibilidad que estén dentro de mí, pero que a pesar de que aquí hay un gen, un gen que está aquí, que tiene esos ojos azules, pero a mí no se me expresó. ¿Por qué? Porque hay otra variante aquí, que es este gen que está aquí, que es dominante, va a primar sobre este gen que es el de los ojos azules, prima. O sea que se va a expresar pues los ojos negros, que es lo que tenemos acá, y estos son heterocigotos. Pero puede haber otra alternativa, que en la siguiente generación alguno de mis familiares tenga ojos azules, que no es lo que predomina en este medio. Y entonces en este caso va a haber otro homocigotos. Entonces para que se exprese ese gen tiene que haber un homocigoto, y este homocigoto se escribe con letras P pequeñas porque es un homocigoto recesivo. O sea, no es lo que predomina acá, o sea que no es dominante. O sea que el genotipo yo podría concluirlo de esta forma. El genotipo puede ser, para que se dé en la población, porque ya existe la posibilidad que sean B o B. Si yo digo toda mi familia pueden ser B o B, pueden ser B mayúscula y B minúscula, o puede ser el genotipo que tengan solamente B minúscula. Cuando hay B minúscula, esa característica que llamamos recesiva, porque no la vemos común y corriente en una población, se va a expresar. ¿Eso es entendido hasta acá? Ese es un concepto que tenemos que llevarnos. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Señor. Ahora, yo les dije aquí, hay cromosomas de pares homólogos. O sea, cada cromosoma de par homólogo, que es este, tiene la misma altura, el centrómero está a la misma altura, como el caso que vemos acá, este dibujo que vemos acá. Resulta que a la misma altura también vamos a encontrar unos genes. Un gen para el negro, como lo vemos acá, para el negro, y otro gen para el pardo, que vemos acá, que nos lo están señalando. A esos dos pares de genes que codifican una misma característica se le denominan genes alelos. Y el sitio se denomina loci o locus. Locus es el singular y loci es el plural. Es al contrario porque esto se toma directamente del griego y es así como allí lo están. Entonces, locus es, un locus es este sitio. Loci es el par de sitios. Entonces, y alelos quiere decir que es un par de genes que codifican para una misma característica. Bueno, y aquí hay otro ejemplo. Esto es homocigoto. Aquí me está, muéstrame a ver este para acá. Para el tamaño de las alas, creo que es. Sí, para el tamaño de las alas. Entonces, aquí me dice que las alas son normales cuando aparece WW y cuando se presentan estos dos heterocigotos, que puede cambiar que en alguno de los dos cromatías hermanas esté la parte dominante, y este es heterocigoto y va a dar alas normales. Pero puede dar estas alas atrofiadas cuando se presenta esta variante que es un homocigoto recesivo. Muchas de las enfermedades que se pueden heredar, se heredan por ese tipo de homocigotos que son recesivos. Entonces, eso es muy importante en la expresión que se tiene. Bueno,
Bueno, muy importante esto. Importante lo que acabo de decir porque esto que vengo a decir acá es para explicarles que en el par de cromosomas sexuales, en el de los hombres, ustedes ven que todos los cromosomas acá son iguales, los genes, aquí hay un gen, aquí está el otro gen, que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llama este gen que está enfrente y que va a codificar para la misma proteína? Y se fueron. No, señor. Bueno, se llaman genes alelos. Acuérdense de eso. Esa pregunta va a salir. Muy seguro va a salir. Pero ustedes ven un cromosoma. Aquí está XX, tienen la misma altura. Esto es para mujer. Los mismos genes están a la misma altura. Pero mira, nosotros tenemos un cromosoma grande y otro pequeño. Y eso, pues, puede ser una ventaja y una desventaja para nosotros, pero dependiendo de, a veces hasta de los grados de consanguinidad, puede ser una desventaja porque hay muchas de las enfermedades genéticas que están ligadas al sexo. Una de esas es la hemofilia, y la hemofilia es una enfermedad en la cual se relaciona una pérdida de coagulación de la sangre. O sea, eso parece una bobada en las personas que no tienen ese problema. Pero nada más el hecho de sentarse en una silla puede empezar, dependiendo de la gravedad, a que una persona empiece a sangrar porque se laceró nada más con la silla. Uno no lo percibe, o sea, las personas que no tienen esa dificultad no lo perciben. Y hay un tipo de hemofilias que son mucho más agresivos que otros. Y esta enfermedad se puede transmitir o estar ligada al sexo. ¿Y en qué consiste? Este gen, que es el de la madre y este es el del padre, puede que aquí esté la variante, este gen que es la parte recesiva, esté en este cromosoma que heredamos de la madre. Directamente lo heredamos de la madre y está acá. Pero aquí no hay ningún gen que sea contraparte de este. O sea, ese gen que es recesivo se va a expresar sea como sea. Entonces, ¿cuándo no se expresa? Se expresa cuando es dominante. Vamos a hacer aquí una A. Es esto. Están los dos así. O está este que es mayúscula y este que es minúscula. Pero en este caso solamente está el gen recesivo y se va a expresar. ¿A quién va a afectar más? Va a afectar más a los varones porque definitivamente a las hembras hay un 50% en este caso que estoy señalando acá, como ellas sí tienen los dos genes que son iguales, que no, un 25%, perdón, que de probabilidad que sean hemofílicas. Y ellas pueden con esta probabilidad, este heterocigoto, transmitir esa enfermedad a la siguiente generación. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero la culpa es de las mujeres. No, pues que sí, pero la culpa es también de los hombres, porque ¿en qué lo manda a tenerlo pequeño? Miren. Si tuvieran un cromosoma grande, pues no tendría ese problema. O sea que cuando se echen la culpa por una enfermedad de estas, pues piénselo de esa manera, porque ves, terminan de esto como haciendo un lío donde no debe haberlo. Entonces, de malas, es una persona de malas que lo heredó así como puede heredar un cáncer que se exprese a los 40 años. Esa es una forma, ni es castigo de nadie, ni es nada, es simplemente una parte de la probabilidad que ocurrió. Entonces, ¿esto es claro hasta acá, chicos? Existen otros tipos
Esto es lo que llamamos herencia mendeliana. Y hay una serie de leyes que están asociadas con esto y es un carácter dominante. Aquí tenemos un par de genes de la madre y otro par del padre. Cuando los vamos a cruzar en esa generación siguiente, aquí me da A mayúscula por A minúscula, me da A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula en todos. O sea que este genotipo, es un heterocigoto. Y si se expresa como se va a expresar esta característica, el fenotipo sería, digamos que es de color negro, sería el que se va a dar, o un negro, lo que sea. Pero el genotipo sería un heterocigoto que puede ser A y A. Estos conceptos son claros. Estos dos conceptos son claros, se diferencian perfectamente. ¿O hay dudas ahí? Aquí vemos otro ejemplo en el cual, si vamos a ver cuál es si se expresó, si al individuo expresó va a tener un color de los ojos negro. Vamos a ponerle negro, que digamos que el AA es el color dominante que está aquí. Este también es un color de los ojos negros. Este de aquí es un color de los ojos azules. Entonces, si esta persona obtuvo entonces ese color es su fenotipo. Vamos a ver para el color de los ojos negros. ¿Cuáles serían? Si AA me da negro, entonces el posible fenotipo de este sería, el posible genotipo de ese sería AA y el otro posible genotipo de ese sería AA. Pero si me dice que el fenotipo son ojos azules, el genotipo sería este de acá. Aunque podría tener esta variante para la siguiente generación que es A mayúscula y A minúscula. ¿Eso es entendido, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, señor. Sí, señor. Hay otra, voy a saltar esto, van a ser de ejercicio, pero yo quiero que revisemos. Uy, Dios mío. No sé dónde lo tengo. Un concepto acá. Un concepto que lo van a apuntar ya y entre la tarea que van a hacer van a definir qué son las leyes de Mendel. Las 3 leyes de Mendel las van a definir. Y segundo, van a definir qué es codominancia. Profe, ¿me puede repetir más, el favor? Entonces, la tarea consiste en identificar las 3 leyes de Mendel con un ejemplo. ¿Cuáles son las 3 leyes de Mendel? Con un ejemplo. ¿Qué es codominancia? Con un ejemplo lo ponen. Y por último, ¿qué son enfermedades ligadas al sexo? Ya lo expliqué. Lo único que no expliqué es la codominancia. Pero lo puedo hacer rápidamente acá. Entonces resulta que estos son glóbulos rojos. ¿Sí? Profe, qué pena. Lo que pasa es que tengo el internet un poquito malo. ¿Me repite otra vez las 3? Qué pena. Las 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 leyes de Mendel? Mendel, listo.
con sus gráficos y todo y ejemplo. ¿Qué es Listo. codominancia? Codominancia. Codominancia. Ponen ejemplos. ¿Y en qué consisten con ejemplos la herencia ligada al sexo? No me vayan a decir que relaciones sexuales, ¿no? Y que tuvieron un hijo. No, eso no es. Ya lo acabo de explicar en qué está la herencia asociada al sexo. Bueno, Le damos un ejemplo a cada uno y ya, listo. Listo, profe, muchas gracias. aquí tenemos, digamos que no lo puedo hacer, bueno, sí los puedo hacer más bonitos. Pero, a ver si yo tenía un ejemplo acá, para no irme tan lejos. Me vuelvo un poquito a ver si la tenía acá. No. Ah, ya sé dónde está. Voy a salir un momento acá de esta. Creo que esa no es, no. Ahí dejo de compartir, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, No Sí, se mira la profe, sí, pantalla. señor. listo, perfecto. Entonces voy a entrar a la otra. Denme un segundito y ya vemos lo otro rápidamente y con eso terminamos. Yo la tenía acá. Para no demorarnos. Listo. Aquí está. Bueno, chicos, ahí ya están viendo la imagen, ¿cierto? ¿Confirman? Sí, señor. Ya la estamos Bueno. Sí, viendo. profe, sí, señor. Bueno, listo. Sí, señor. Vamos a hablar de codominancia. La codominancia, este es un ejemplo, pero ustedes pueden buscar otros ejemplos. Resulta que estos son los glóbulos, los grupos sanguíneos humanos donde vemos un grupo A, un grupo B, un grupo AB y un grupo O. Ahora, ¿cómo se definen que este glóbulo rojo sea diferente de esto? Resulta que hay algo que se llama unos antígenos que están sobre la superficie de esta estructura. Espérenme un segundo acá. Que son estos. Y ustedes ven que los glóbulos del grupo A tienen todos este tipo de antígenos. Ahora vámonos para el grupo sanguíneo B, donde vemos que los glóbulos rojos tienen este tipo de antígeno que es como un cuadradito. Resulta que hay unos padres, una pareja que se casó y hay uno que tiene el grupo sanguíneo A y otro el grupo sanguíneo B. Ese hijo que van a tener va a tener grupo sanguíneo, antígenos del grupo sanguíneo B y antígenos del grupo sanguíneo A. En este caso, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo A. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay como en el caso de la herencia mendeliana, donde el uno es dominante y el otro es recesivo, no. En este caso, ambas características se expresaron en este nuevo individuo y los glóbulos de tener estos antígenos
que son del grupo sanguíneo A y del grupo sanguíneo B. Y se denomina un nuevo grupo sanguíneo que se llama AB, que puede recibir sangre. Bueno, vamos para el otro grupo. El otro grupo 0, que se denomina universal no tiene estos antígenos. Entonces, este le puede donar a este, que no tiene. Le puede donar a este porque no tiene. Pero este no le puede donar a este porque lo mata de una vez. Este no le puede donar al B, ni le puede donar al A. El A, una proporción de sangre se puede pasar para este AB y no hay esa probabilidad. ¿Y quién más le dona a AB? Otro que sea AB solamente. Entonces, este tipo de fenómenos genéticos se llama codominancia. En las flores también se dan. Hay flores que ustedes ven blancas y otras flores que ven rojas. Y hay en la herencia de algunas flores o las ven combinadas entre blancas o rojas o ven flores rosadas. Y hay otros tantos ejemplos que ustedes pueden tomar. Entonces, chicos, dejamos hasta ahí. Ya está clara lo que hay que hacer para las actividades del laboratorio y pues quedo atento ya para que ustedes finalicen ese trabajo en el tiempo que ya está estipulado para el mismo y pues entonces el día de mañana lo que yo hago es compartirles esta grabación para que ustedes la tengan y en el correo que les envié hoy les pedí que hicieran un registro. Hay un link para hacer un registro. Entonces ahí está indicado cómo debe llenarse ese formato. Colocar el nombre de ustedes, el CA, todos los datos que están en el correo y lo diligencian. Es importante que diligencien es de un CIPAS, lo vamos a dejar el registro como si fuera un CIPAS, que tal vez ustedes ya lo han tenido y saben. Colocan el nombre mío, el nombre del laboratorio se llama Grupo 4 de Biología. Creo que así como lo dije está en el correo, pero si no ustedes consultan el correo y hacen el diligenciamiento de ese formato. Es muy importante. Y espérenme un segundo, salgo aquí. Descartar. No señora, Disculpe. no señora, en los mismos ¿Trabajo grupos que es ven individual o todo el grupo? porque es la práctica, Listo. que sigue. Listo. Y yo no sé si hay chicos aquí que tienen laboratorio el viernes y entraron, los que tienen mañana. ¿Hay alguno? Y si... Sí, profe, yo tengo laboratorio mañana. Bueno, entonces para que le comente a sus compañeros. Sí, profe, yo tengo laboratorio mañana. Y entonces se deja ya este mismo, entonces hablen con el profe y díganle que estuvo en el laboratorio para que él les valga. ¿Cómo se llama el profesor? El otro profesor con el que vieron ustedes. Mañana van a estar conmigo. No, el sábado tenemos, profe. No, es que No. hay un grupo que tiene. No, mañana. el sábado tenemos, profe, de 8 a 12. Sí, nosotros tenemos mañana. ¿Cómo se llama el profesor con el que estaban? Sí, nosotros tenemos mañana viernes. No, Marta. Pues a mí me envió un mensaje es una de profesora que laboratorio. se llama Lo que Marta pasa es que Lucía. el profe Esa fue la que tenía, envió el cuando correo. tuvieron la primera sesión se le cruza química Sí, conmigo. Y entonces me pidieron el favor que mañana lo cubriera. Está Profe, en el ¿cómo se correo. llama Está en el este correo. CIPAS que El usted dijo mismo que se diga, título cómo le del iba a poner? correo que se les envió esta tarde, ya le digo. Biología Grupo 4. Sí, señora. Así. Colóquele Biología Grupo 4.
exactamente todos el mismo y si no, no se puede identificar del listado. ¿Listo, chicos? Bueno, si no Nombre hay del más curso. dudas, señora. Profe, Sí, señora. El mismo. su nombre es Alberto Jerez. García Jerez, ¿verdad? Ahí en el Alberto correo también está Alberto García Jerez. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. dígame. Listo, profe. Profe, yo tengo otra duda Yo les envié un con correo. respecto al laboratorio de mañana. Es que como nos enviaron o sea, Marta la Liliana. tutora Marta Lucía, creo que es el nombre, nos envió un correo y ella nos No, sí, esa creo es que de sí. bioquímica. Nos había Yo puesto les unas cosas corregí y que las era de cosas que biología. primero nos puso estaban mal y después nos y después nos puso otro correo, entonces ya iba a comprar unas cosas Ajá. de esas antes de que corrigiera el correo. Porque la había No, escrito al porque tutor y no me había respuesta, sí. no me había dado respuesta Bueno, y como listo. yo vengo desde lejos acá a Bucaramanga, entonces no me quedó tiempo Profe, de pero buscar un pan. usted Sí, yo va a dar estoy el CIPA, el yo estoy el laboratorio del sábado con sábado. ustedes. Lo que pasa es que estoy cubriendo Bueno. al otro profesor de química que les había dado una primera sesión a ellos. Los estoy cubriendo pero yo termino con el grupo que arrancó conmigo hace 15 días. Yo estoy con ustedes el sábado también. Y ya terminamos con esto todas las 3 sesiones. Listo, ¿Listo, profe. chicos? Profe, una pregunta. Ya Profe, una terminamos pregunta. este O sea, Yo el por sábado sesiones, terminamos las porque 3 sesiones. esta es la sesión virtual. ¿Lista? Dígame. Sí, sí, efectivamente. una pregunta. Profe, Sí. una pregunta. Yo por cuestiones de trabajo no pude asistir ni a la Pues primera entregarán nada ni a la más que la va a ser parte ahorita el virtual. sábado. Eso, Ahí qué pues, pasa. creo que son 80. Tiene que ser muy bueno lo que entregue yo. Ok. Una vez. Bueno, chicos, Listo, sí, entonces profe. nos estamos hablando en el Ok. correo. Si se puede comunicar, creo que en el correo está. No, usted tiene la información de cargue del laboratorio porque yo se los compartí a todos en el primer mensaje que hasta me equivoqué. Luego les corregí en la semana pasada, les envié los links registrados que eran para que los revisaran en ese que dice biología grupo 4. Ahí están todos los datos para que cuando vayan a hacer el cargue del informe del laboratorio no tengan ningún inconveniente. Bueno, chicos, entonces nos veremos mañana y nos veremos el sábado. Bueno, chao. Vale, listo, profe. Listo. Buenas noches. Chao.